parecen a las correas. Las cadenas y las correas sirven para transmitir fundamentalmente velocidades a distancias grandes. A distancias grandes o son correas o son cadenas. Es automático. Esto algunos exámenes para ingenieros mecánicos, les dan eso. Les dicen, por ejemplo, ¿cuál es el más recomendable entre esto acá, donde hay 20 centímetros de longitud, de distancia entre centros? ¿Y cuál es entre esta que está esa distancia entre centros 80 centímetros? ¿No? Y aquí te dicen velocidad N1 igual a 200 RPM. Y relación de velocidades 4 a 1. Y te dicen otro, te pueden decir a 100 centímetros. N1 igual a 1400 RPM. La relación de velocidades 3 a 1. No, otro te dicen, y aquí te pueden decir 20 centímetros. Aquí N1 igual a 300 y la relación de velocidades 4 a 1. Otro te va a decir igual 20 centímetros, N1 igual a 1400, la relación de velocidades 20 a 1. O te pueden decir así y te dicen cuál es para 90 grados, para N1 igual a 200 RPM y igual a 3 a 1. Así son bien los exámenes. Es un examen así para ingenieros, ¿no? Entonces, cuando vemos distancia entre centros pequeños, automáticamente ¿en qué pensamos? En ruedas. Cuando pensamos en distancias grandes, ¿en qué pensamos? Entonces, lo primero. Ahora, correas para altas o bajas velocidades. En este caso, ¿cuál sería? Este, ¿no? Este es anda, dile que estoy... Cerralo. No, ni cerrando va a ser. A 80 centímetros, velocidades bajas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque estos funcionan por engranamiento. Se engranan con la rueda dentada, estas son ruedas dentadas. Por lo tanto, no van a resbalar a bajas velocidades. ¿Está claro? Entonces, a bajas velocidades funcionan muy bien. Más bien, disminuye la vida útil. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está formado esto, ¿no? Está formado, a esto se llaman eslabones, ¿no? Eslabones. Y a este se llama, estos de acá se llaman rodillos. Y adentro, y aquí entra, este se llama eje y rodillo. Entonces, de tal manera que para cada que entra a la zona de curvatura, estos van rotando, ¿no? El eslabón con el eje y el rodillo van rotando. ¿Está claro? ¿No? Entonces, como van rotando, y van rotando con tensión, como están tensados, con fuerza, ¿no? Va a haber aquí, ¿qué tipo de desgaste va a haber aquí? Por fricción, ¿no? Por fricción, por deslizamiento, no es rodadura. Por deslizamiento, ustedes saben que el coeficiente de rozamiento, a medida que va subiendo la velocidad, aumenta, ¿no? Y además que va a entrar más en la zona de fatiga, ¿no? Si nosotros tenemos aquí, en la zona de rozamiento. Si entra aquí, a mayor velocidad va a entrar más acá en esta zona, ¿no? En esta zona, por lo tanto, va a haber más, va a estar más sometido a desgaste. Por lo tanto, a velocidades altas no se recomienda. Hay cadenas que funcionan, pero en general no se recomienda altas velocidades. No se recomienda altas velocidades. En cambio, para velocidades bajas muy bien, porque a velocidades bajas la correa resbala.
abajo de 200 RPM la correa resbala. Y ese he visto pequeños empresarios, tenía que ser una chancadora, ¿no? Una chancadora debe estar a unos 70 RPM, más o menos. 70 RPM. Entonces de 70 tenía que ir a una caja reductora, todo de aquí. Y de aquí tenía que ir el motor. Aquí el motor, ¿no? Bueno, entonces está a 70 RPM. Este en cambio el motor a 1400 RPM. ¿Dónde debe ir la cadena? ¿Aquí o aquí? Aquí, ¿no ves? Y aquí te gusta y al revés. Pues no le duraba ni mierda, no dura. Al revés, ¿no? Aquí tiene que ser cadena y aquí tiene que ser correa. ¿Cuál es la ventaja de las carreras y las correas y las cadenas también, aparte de la distancia? Es que de alguna forma son amortiguadores de vibraciones, ¿no? De vibraciones. Es vivir alguna cosa, entonces la cadena o la correa van absorbiendo. En cambio, si es un mecanismo directo con engranajes aquí, todo se transmite, ¿no? Eslabón exterior, eslabón interior. ¿Está claro? Rodillo, eje. ¿Está claro? Y hay un elemento de unión que es este así, aquí, este es el diseño, ¿no? Fíjense, vamos a contarles 4. 1, 2, 10. Número par. ¿Qué pasa? Cuando es impar, cuando es par, 1, 2, 3, 4, ¿no? Justo cuando se da la vuelta, cabalito cae aquí. Por lo tanto, podemos unir ahí fácilmente, ¿no? Pero si termina, si es impar, cuando da la vuelta, va a chocar. Sí. Entonces, en ese caso, tendríamos que hacer un eslabón acodado. ¿Verdad? Sí. Para que justamente llegue aquí. ¿Se entendió? ¿Todos han entendido o no? Bueno, entonces, para evitar este eslabón acodado, siempre se recomienda que el número de eslabones sea par. ¿El útil de las correas cuánto es? 25. De esta es la vida útil, es 16.000 horas. Es decir, la potencia a transmitir de las cadenas que están en las tablas es para una vida útil de 16.000 horas. Menor que de las cosas. Criterios de falla. ¿Qué criterios de falla tenemos que tener en cuenta el primero es falla por rotura, ¿no? Rotura por tracción, ¿no? Aquí puede fallar cualquier elemento. Normalmente falla el eslabón, ¿no? Que se sale de aquí del eje. Tanto en la fuerza que se sale, ¿no? O puede haber falla aquí en el eslabón, o puede haber falla por corte aquí en el eje. También es ¿no? Esas son las fallas más importantes. Normalmente o se sale de aquí, o el eslabón se corta. El eje. Entonces falla por tracción. Y esto es falla por tracción estática, ¿no? Esto es donde se da en la primera cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? 2 es rotura por fatiga. A diferencia de las correas, que nosotros aquí tenemos, está girando aquí T1,
T2 en las correas, T1, T2 no es 0, ¿no? No. En este caso, T2 es aproximadamente 0. ¿Está claro? Entonces solamente hay T1. ¿Por qué? Como está engranando, si esto está engranando aquí, fíjense, aquí hago así. A ver, fíjense. Lo hago así y aquí está suelto. Aquí es bastante pesado. ¿Está claro? Entonces aquí hay solo T1, ¿no? ¿Se entendió? T1, T2 es aproximadamente igual a 0. Entonces, ¿cómo es T1? 0. T1, 0. Esto evidentemente puede ser fácil, ¿no? Por lo tanto, esto se da después de n vueltas. ¿Y cuál es la falla? Lo mismo. Puede ser ruptura por tracción de la cadena. Bueno, otra falla es desgaste prematuro de la rueda. ¿No? Un desgaste prematuro de la rueda es que así debe ser la cadena, ¿no? Tienes como en este caso, ¿no? Acá, ¿no? ¿Qué pasa? Que se va desgastando esta forma. No tenemos. Pero ustedes han debido ver algunas catarinas de bicicleta o de motos que se pierden los dientes, ¿no? Y empieza a resbalar, no sé qué, resbala, ¿no? Esa es otra causa de falla. Vamos a ver enseguida las causas, ¿no? Las causas. Entonces, este es ruptura por tracción de lo primero, desgaste prematuro después de n vueltas. Después de n vueltas. ¿Y por qué se da esto? Esto se da la causa, las causas son dos. Una es el alargamiento de la cadena. La deformación máxima debe ser menor al 3% de la longitud total de la cadena. La longitud total se mide, ¿no? ¿Cuánto se ha deformado? Máximo debe ser el 3% de la longitud. Por ejemplo, si es 1 metro, debe ser 3 centímetros máximo. No se puede ganar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? En general, el paso de la cadena no evito cuando está. Este paso de la cadena tiene que ser igual al paso de la rueda, ¿no? Ahora, es decir, lo ideal es que el paso de la cadena sea igual al paso de la rueda. Pero si la cadena se alarga demasiado, resulta que ya no coincide este paso con este paso. Aquí está el paso de la rueda y aquí está el paso de la cadena. Entonces ya no coinciden, ¿no? Aquí en la base. Tiene que coincidir exactamente acá, en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se alarga mucho, resulta que el eslabón cae aquí. ¿Está claro? Pero como está estirándolo, lo está estirando, resulta que le obliga a que entre aquí adentro. ¿Está claro? ¿Y qué pasa? Que al obligarle a entrar aquí adentro, ¿qué lo hace? Lo fricciona. ¿Está claro? Y al friccionario lo va desgastando.
desgastan. Entonces, la falla cuando se da, cuando el paso de las ruedas es mayor que el paso de la cadena. El paso de la cadena es mayor que el paso de las ruedas. Entonces aquí aparece un desgaste. ¿Se entendió? Bueno, otra causa es el efecto poligonal, que también produce desgaste prematuro y alargamiento de la cadena. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos, si fuera un círculo esto, que no tuviera dientes, fuera esto de acá, siempre se va a mantener a la misma distancia, ¿no? Todos los puntos de aquí, cuando un punto llegue acá, siempre se va a mantener aquí, en este nivel. En cambio, si yo tengo un cuadrado, por ejemplo, si el cuadrado está aquí, así en un instante dado, cuando este gire, así va a ser, ¿no? Si fuera un cuadrado, y aquí están los eslabones, la cadena, entonces en un instante dado va a venir aquí, ¿no? ¿Está claro? El cuadrado al girar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí va a haber una altura de funcionamiento, se va a latiguear, ¿no? Este se llama latigas. Estos latigas van a ver. ¿Está claro o no? A medida que vamos aumentando, estos latigas van a ser menores, ¿no? De tal manera que si es un redondo va a haber latigas o no, por si un caso, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea el z, entonces el latigazo va a ser menor o no. Menor. Entonces, a veces, especialmente a grandes velocidades, por lo tanto, para velocidades altas, ¿qué se prefiere? ¿Zetas bajos o altos? Altas. Porque a mayor, si no va, ¿por qué? Y además esto que va a ser que va a bajar y va a subir, va a bajar, va a estar constantemente haciendo que haya desgaste entre el eje, el rodillo y el eslabón, ¿no? ¿Está claro? Entonces eso va a hacer que se desgaste, haya pequeños desgastes entre el eje, el rodillo y el eslabón. Entonces voy a ir alargando. ¿Está claro? Entonces, en lo posible debemos tener siempre mayores mayor número de dientes de la rueda para evitar o para disminuir este efecto. Este se llama el efecto poligonal. ¿Entendió? Cadenas espacio. De datos que vamos a tener. Potencia. Antes de decir, la relación en correas, la relación de velocidades máxima, ¿cuánto era? 6. En cadenas será más o menos. ¿Por qué es más? Porque tiene dientes, ¿no? No vas a resbalar. ¿Cuál era el problema de las correas? Que a mayor relación de velocidades, este arco de contacto es mucho más pequeño, ¿no? Entonces va a resbalar. En cambio aquí, como es engrane, más. Entonces para las cadenas, el pi máximo es hasta 8. En un solo paso. Entonces mucho más. ¿Está claro? Entonces, ¿qué vamos a tener de datos? Vamos a tener la potencia N1, relación de velocidades, nuevamente distancia
Aproximadas, ¿se acuerdan también en correas? Teníamos que pensar aproximadas también, ¿no? Luego condiciones de trabajo, ¿no? Tipo de servicio, igual que en las correas, tipo de servicio, horas de funcionamiento, tipo de motor de funcionamiento, etc. ¿No? Condiciones, eso se llama condiciones, ¿no? Condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto, primer paso, paso 1, nuevamente es corregir potencia, ¿no? Muy parecido a correr, ¿no? Entonces la potencia corregida va a ser el factor de servicio por la potencia, ¿no? Y este factor de servicio justamente va a estar en función de esto, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Luego, el paso 2, nuevamente es, ¿qué hacíamos en correr? Que tenían que dar selección del tipo de cadena. Entonces entras el tipo de cadena y aquí tienes la potencia N1 y vas a tener así. Y aquí vas a decir 1, 2, 3. ¿Qué significa 1, 2, 3? Significa el número de ramales. Porque al igual que en las correas, nosotros podemos tener de 1, 2, 3 ramales. Por ejemplo, este es de un ramal, ¿no? Este también es de un ramal. En cambio, este es de 2 ramales. Y hay de 3, de 4 ramales. ¿Cómo elegir de uno? ¿Cuáles son el número de ramales? ¿En qué influye el número de ramales? Todo es criterio. El catálogo dice, hay que ser así, así, no sabes por qué. Nunca va a ser buena selección. Primero siempre es el concepto, el criterio. ¿No sabes algo, alguna fórmula, alguna tabla? Siempre va a estar en algún texto, en el guía, pero el criterio no. Entonces, ¿en qué influye el número de ramales? ¿O cuándo debemos elegir de 1, 2, 3 o 4 ramales? ¿Está claro? A ver. Entendemos que de 2 ramales es más caro que de un ramal, ¿no? De 3 ramales más caro. Bueno, entonces si yo tengo, por ejemplo, acá, vamos a decir, potencia grande, 60 HP. ¿De acuerdo? N1 igual a 40 RP y 4. ¿De acuerdo? Voy a tener lo mismo, igual, la potencia va a ser 60 HP, pero N1 va a ser 1200. He dicho, ¿no?, que se puede utilizar altas velocidades. El riesgo de que va a disminuir un poco la vida útil, pero se puede RPMs y la relación igual 4. Bueno, vamos a ver entre estos dos. Y en ambos tenemos que utilizar cadena, ¿no? ¿Por qué a veces se tiene que utilizar necesariamente cadena? Por ejemplo, hoy día pues, que es cada vez menos, ¿no? En los automóviles antiguos, la transmisión entre el eje de levas y el cigüeñal era cadena. Hoy día es la correa dentada, como es esto, ¿no? Pero antes era cadena. En todos los camioncitos antiguos eran cadenas. ¿Por qué otra ventaja que tienen las cadenas en relación a las correas, además de funcionar muy bien a bajas velocidades, es el sincronismo? ¿Se acuerdan que eran síncronos, asíncronos, no? Sí, sí. Entonces, a veces necesitamos un sincronismo total entre este eje y este eje, es decir, que en cada vuelta un punto sobre la superficie siempre coincida en cada vuelta.
Ese es el sincronismo. Independientemente de que si baje o aumente, subo o baje la velocidad, porque a veces sube y baja la velocidad con la tensión, ¿no? En la mañana a las 7 de la mañana no es lo mismo que a las 10, ¿no? Porque hay bajadas y subidas de tensión, entonces el motor normalmente baja y sube de velocidad, ¿está claro? ¿No? Pero si por alguna razón, pero ¿qué significa? Que estos dos puntos siempre van a ser sincrónicos, no va a resbalar esto sobre esto. En una correa trapezoidal no hay, ¿no? No se puede garantizar. Por eso utilizamos la correa dental. El engranaje también es otra ventaja porque no resbala, pues. ¿De acuerdo? Bueno, entonces supongamos que tenemos esto. Entonces decimos, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿En cuál debo utilizar? Una simple y otra una múltiple. La normal, ¿no? Si yo tengo un solo, N va a ser igual a la tensión T aquí, ¿no? La tensión T, ¿no? Si es un solo ramal va a ser N igual a T. ¿Está claro? ¿No? Entonces, y la T va a ser grande porque la potencia es grande. ¿Está claro? Bueno, ahora, si yo tengo dos ramales, aquí voy a tener ya T medios y aquí voy a tener T medios, ¿no? ¿Está claro? Entonces, de tal manera que N entre cada uno va a ser igual a T medios. Entonces, aquí la fuerza de rozamiento va a ser mu por T, ¿no? En cambio, aquí la fuerza de rozamiento aquí va a ser igual mu por T medios. ¿En cuál va a haber mayor desgaste? En la primera, ¿no? A altas velocidades. Y este mu sabemos que crece con la velocidad, ¿no? Además, que entra más veces aquí en la zona de fricción. Entonces, si va subiendo la velocidad, va aumentando la velocidad, yo tengo que disminuir el efecto de rozamiento, ¿no? ¿Y cómo hago? Colocando más ramales. ¿Está claro? Entonces, a altas velocidades, potencias altas y velocidades altas, ¿qué prefiero? Varios ramales. A potencias altas, pero es más costo, ¿no? Pero voy a disminuir la tensión sobre el cálculo de esto. La velocidad va a ser mayor. En cambio, a potencias altas y velocidades bajas, ¿qué prefiero? Una sola, ¿no? Porque va a haber menos desgaste. Va a ser más crítico la tracción, la falla por tracción, que la falla por desgaste. ¿Está claro? No? Eso siempre tienes que pensar. A velocidades bajas, ¿qué es lo más crítico? ¿Tracción o desgaste? Tracción. A velocidades altas, ¿qué es más crítico? Desgaste. ¿Está claro? Bueno, entonces, te vas a decir, por ejemplo, para una potencia K de 40 HP y una velocidad de N igual a 1400. Entonces, esto sea RH 25.1, que significa paso 25 y de un solo ramal. ¿De acuerdo? Entonces, si este ya está llegando aquí, en la bajada, porque aquí está subiendo la capacidad de potencia, aquí está bajando, que significa que aquí la potencia va a ir aumentando hasta que el desgaste, ¿se acuerdan que les decía, no el desgaste, la rotura, pero aumenta el desgaste ya es más crítico. Entonces ya está en la zona crítica de desgaste, es decir, este va a fallar más desgaste que por rotura. ¿Está claro? Por lo tanto, como ya está en esta zona, incluso ya muy cerca a este cúspide, es decir, no, en vez de un ramal no va a dar. Entonces venimos al de dos ramal, porque el de dos ramal está aquí. Y esto ya va a llegar aquí en la zona de subida del 8. Esto que puede ser LH 2.2. ¿Está claro? O si no
siempre entonces al de 3 ramales que va a estar por acá. ¿Entendió? Tercero, la longitud. La longitud viene dada por el número de eslabones. Una vez que hemos hecho 4, hay que hallar número de dientes de la rueda, pues, del piñón. Entonces tenemos que ir a tablas, ya eligiendo, habiendo nosotros elegido el tipo de correa, entonces tenemos que ir en función de N1, aquí está Z1, y aquí está la potencia, la capacidad de potencia que va a transmitir. Entonces dices, a ver, la potencia corregida, ¿no? Entonces entramos para N1, como esta potencia tiene que ser, esta potencia, la inmediatamente superior a esta potencia corregida. ¿Está claro? Entonces entramos así, SAS, aquí, y de aquí hallamos el Z1. ¿Cuántos dientes debe tener nuestro piñón? ¿Se entendió? ¿Está claro? N1, ves aquí la potencia que sea mayor a la altura. Con eso entras y hallas Z1. Ahora tenemos que comprobar Z1. Para eso vas a tablas, otras tablas. Este es, pues, digamos, para RH25A1, eso tienen que decir, ¿no? Ahora tienes que ir a tablas para RH25A1 para ver el diámetro máximo del eje. ¿Qué es? Aquí te vas a poner para RH25A1. Vas a entrar ahora con Z1. Este Z1, ¿no? ¿Verdad? Y este te va a decir aquí, de aquí te va a decir diámetro máximo del eje. ¿Qué decir? Del agujero o del eje. Esto tiene que. Este es el diámetro del eje, ¿no? Y el diámetro del eje, ¿no? Y este es del agujero. ¿Qué significa? En general, cuando viene la Catarina, o la rueda viene con un puntito así, para tornear, porque tenemos que acomodar el diámetro de nuestro eje, ¿no? Entonces tienes que tornear, ¿no? ¿Está claro, no? Pero este no puedes tornear tanto porque no se va a quedar demasiado delgado aquí, se va a romper, ¿no? ¿Está claro, no? Este es el diámetro máximo del agujero. ¿Está claro? Este diámetro máximo del agujero tiene que ser mayor que el diámetro del eje. ¿Está claro? Si el eje es mayor que el del agujero, entonces significa, ¿no? Que el diámetro es muy